¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Sí, decía yo un poco haciendo la introducción de las obras que no se ven, pero que son importantes. Contanos qué es esto de un colector cloacal, cuál va a ser la función de esta obra que es muy importante para la ciudad. bueno, comento más o menos primero en qué consiste. Cuando es un colector que va paralelo a la ruta, Ujú. se establece, vamos a empezar de aguas arriba, aguas abajo, desde la calle 12 de octubre, va por Ferroviarios Argentinos hasta la calle La Comparsita, de ahí cruza la vía, después cruza el canal y sigue del lado de la vía, pero del otro lado, o sea, la calle Aguirre, Ajá. hasta la planta de tratamientos cloacales. Bueno, obviamente entra a la planta, cruza el camino y entra a la planta, donde ahí después, a través de un bombeo, sigue el proceso. Pero básicamente, ¿por qué es importante este colector? Porque en primera instancia eh, desacopla, podríamos decir, toda la zona de este lado de la vía, desacopla muchos aportes que vienen del otro lado, Claro, con lo cual se alivia y se mejora el funcionamiento, que hoy es bastante complicado en algunos lados, claro, de lo que sería las cloacas existentes, ¿no? La mejora porque, insisto, le saca aportes claro, claro. complicados que obviamente están viniendo directamente y todos terminan en el bombeo de la valle, Y ¿no es cierto?, y Catamarca, claro, Catamarca. claro, Entonces, este colector, por un lado, alivia esos ingresos y por otro lado, además de que se van a conducir por estos ingresos por este colector, permite a futuro la expansión de toda esa área y tener factibilidades que hoy no tiene ABSA, claro. sería de la vía, toda el área de la vía hasta la ruta 5, podríamos decir, inclusive, esta es una primera etapa del colector. Este colector más adelante se extendería hasta la calle Sarmiento, Mira, con lo cual eso daría factibilidad a los sectores que están, vendría a ser del otro lado de la vía, viste que la vía claro, es una, claro, una claro, L, digamos. claro, claro. Entonces, ese es el colector que permite mejorar el sistema, las cloacas existentes y por otro lado permite la posibilidad de la expansión como para que Bragado tenga en el futuro una cobertura de todo su superficie. O sea que Claro, por eso claro. tiene tanta importancia. Bien. Esta cañería, y me faltó decir ese dato, entre 12 de octubre hasta el cruce, digamos, de la vía, Ujú. es una cañería de 500 milímetros y después desde el cruce de la vía, bueno, después que pasa el canal, es una cañería de 630 milímetros. Ajá. O sea, es una obra que, si bien aprovecha el terreno natural, porque no tiene bombeos, es Ah, por mira, gravedad, obviamente se va enterrando. claro, O sea que termina en 4 o 5 metros de profundidad, claro, a pesar de que el terreno natural ayuda, si no estaría a 10 metros claro, de claro, claro, profundidad. Pero bueno, como el terreno acompaña y va bajando hacia ese lado, claro, dentro de todo, en ese sentido es favorable, pero no tiene ninguna estación intermedia. claro. Lo cual, eso es mejor, digamos, porque no hay ninguna, no depende de ninguna bomba, no Claro, depende de claro, nada. claro, claro, te entiendo. La obra es, yo recuerdo una obra en el año 2006, creo que fue, o 2005, que se hizo un colector cloacal allá en el barrio La Carlota también. La obra es de esas características, ¿no? Una Claro, obra, bueno, en ese caso creo que que hay y demás, pero también claro, creo que bueno, era un pero colector cloacal en esa claro, época. en ese momento estaba en la punta, o sea, Claro, se hicieron dos colectores muy importantes que iban a este punto de la Valle de claro, Catamarca. claro, Uno salía del barrio La Carlota y otro salía del barrio Santa Marta. En esos lugares eh, se puso un bombeo, pero para las cloacas que llegan a esos lugares. claro, te Digamos, entiendo. ahí se elevaba y a partir de estos colectores llegaban hasta la valle. Pero esos colectores eran iguales por gravedad y menos mal, gracias a eso se pudo avanzar muchísimo en la ampliación de la red de cloacas. Claro. Hoy, digamos, está todo esto y está, más allá de esta obra que es muy importante, obviamente lo que se está reclamando, porque este es un proyecto de ABSA, Ujú. vamos a aclarar un poco. Bien. Este es un proyecto de ABSA que la municipalidad lo impulsó, lo gestionó y felizmente la gente de Lenosa, Ujú. que es un organismo nacional, eh, financia la obra. Y la municipalidad va a ser el ente ejecutor, o sea que va a ser tener que hacer con este proyecto de ABSA, cuando nos manden un anticipo, ya se firmó un convenio, bueno, faltan algunas etapas de ajustar todo esto, y la municipalidad va a tener que lanzar
licitación pública claro, para hacer la obra. claro. Lo que va a ser el ejecutor, la municipalidad. Bien, bien. O sea, no es una obra que va a terminar siendo para APSA también, pero bueno, Sí, te acá entiendo, pero estamos es intermediando para los de alguna vecinos forma. fundamentalmente, ¿no? Exactamente, estamos intermediando con lo que te dije al principio, Claro, claro. los beneficios tan importantes que tiene esta obra para las cloacas existentes y para la ampliación Claro, de las claro, cloacas claro. al resto de Bragado. Fabio, aprovecho para preguntarte si en este proyecto de APSA o si en otros proyectos de APSA está esta cuestión de la planta depuradora que está allí en el camino a Mechita, una planta que está bastante obsoleta, aunque está en funcionamiento, tiene todavía algunos sectores que están sin funcionar. ¿El plan Claro. incluye a futuro, no estoy hablando de hoy, pero Sí, quiero saber si el APSA está plan, mirando esa cuestión? sí, el plan, esta es la primera etapa, pero paralelamente la segunda etapa es el bombeo y es la reparación, digamos, de la planta de tratamiento, Ujú. y la tercera etapa sería la prolongación de esta cañería que yo te decía hasta la calle Sarmiento. Claro, Obviamente que sí, APSA está involucrado, nosotros hemos hecho esta gestión para hacer esto, obviamente APSA va a avanzar con el tema de la reparación de la planta y, en fin, la terminación de la conexión de este colector. bien. Esa sería un poco la idea, que obviamente, como bien lo decís vos, es fundamental que esa planta de tratamiento funcione bien. Bien, Fabio, una de las noticias de los últimos días tiene que ver con anuncio de licitación de la obra de gas para Comodoro Pi. ¿Qué nos podés contar? ¿Era una obra que venía, digamos, que ustedes tenían en carpeta, que surgió? Contanos un poco cómo fue. Esto es así. En el gobierno de Costa, cuando yo era secretario de Obras Públicas, se gestionaron 3 proyectos en ese momento. Uno fue el de Obrien, otro el de Comodoro y otro el de Mechita. Ajá. El de Mechita tuvo problemas porque no llegaba el gasoducto, el de Obrien se pudo concretar en ese momento y este proyecto quedó, no dio fondos, bueno, en fin, se avanzó hacia el proyecto. Bueno, eso, cuando se inició esta gestión en el año fin del 2015, en 2016, volvimos a la carga con este tema, porque este es un proyecto de BACSA, que es Buenos Aires Gas. Ajá. Es una empresa de la provincia de Buenos Aires que hace este tipo de obras. Fue la que hizo los proyectos, que hizo la obra de Obrien. Y bueno, nosotros empezamos en el 2016 a reclamar esto. Lo que se hizo, se puso otra vez, ese proyecto se desempolvó, podemos decir, se ajustó un poco a las necesidades y se terminó en esos años, hasta el 2019 estuvimos con mucha tramitación, pero se logró terminar todo lo que es el proyecto y la aprobación del Enargas. Claro. Es decir, quedó preparada para que cuando hubiera plata hubiera una decisión de destinar fondos que se pudiera concretar. Claro. A veces parece algo menor eso, ¿no? Es muy importante tener las obras con proyecto y con todos los pasos listos, porque cuando hay una oportunidad, en este caso, hace más o menos, desde hace un año atrás, podríamos decir, la gente de Baxa se conectó con nosotros porque nos decía que podía haber financiamiento y se podía volver a poner a reactivar esta obra, a reactivar esta obra, con lo cual lo tomamos, pero con mucha cautela. No quisimos anunciarlo porque con tantas postergaciones y tanto, como estoy contando la historia, es bastante vieja, no quisimos avanzamos, pusimos a disposición, resolvimos las últimas cosas que quedaban, que eran básicamente donde se iba a hacer una planta reguladora, que es en un campo, que es donde está el colegio. ¿La obra en qué consiste, Fabio? Contanos un poco la obra. El gasoducto está ahí y hay que hacer el tendido de la red? ¿En qué consiste? El gasoducto es un gasoducto que viene, podríamos decir, paralelo a la Ruta 5, para tener una idea, pero más por el sur, pasa a la altura de Comodoro, pasa a 2 kilómetros del pueblo, más hacia el lado del 25 de mayo. Ese mismo colector después llega acá a Bragado y es de donde toma la feria, por ejemplo. Claro. Bueno, ese colector, que es muy grande, que no me acuerdo si es de TGS, bueno, es de estas transportadoras de gas, estas grandes, pasa a 2 kilómetros de Comodoro. Por eso el proyecto prevé una planta reguladora, o sea, una reductora de presión, que era en este lugar, que es lo que faltaba. Estaba decidido, estaba acá el proyecto, estaba todo. Simplemente había que terminar de resolver con el propietario la cesión, el pago, ese terreno, que se resolvió. Esto es lo que se hizo en este último tiempo. Entonces, de ahí son 2 kilómetros de
ya de gasoducto, pero en menor presión, hasta Comodoro, y la distribución en toda la localidad. O sea, es una obra muy, muy importante porque dota a la localidad, le permite que si hay que hacer algún emprendimiento, si hay que hacer alguna cosa, se pueda potenciar. Claro. Es bueno también por el tema de las secadoras de grano, en fin, todo lo que pueda estar ligado a la utilización del gas hace que esa localidad se potencie. Claro. Tiene a favor, obviamente, que el gasoducto pasaba muy cerca de allí. Claro. Entonces, bueno, por eso el proyecto que había hecho Baxa era esto, era una buena idea, no se pudo hacer en ese momento, esperemos que ahora se ha anunciado la licitación, así que creemos que estamos empezamos el trayecto final de la concreción de esta obra, que es para Comodoro, yo diría, la obra. Y seguramente que sí. Fabio, bueno, hemos visto prácticamente terminado el anfiteatro aquí en la Plaza Raúl Alfonsín. Tengo entendido que falta una parte que tiene que ver con la parte del subsuelo, la parte de abajo, ¿no?, de esa obra. No, le faltan algunos detalles, serán unos 15 días más, que son, se va a hacer una escalerita de hormigón, viste, las gradas que están en el costado, se va a intercalar un escalón, digamos, entre cada grada para que por un costado, el costado opuesto a donde está la rampa, se pueda acceder subiendo la escalera, digamos. Claro. Se va a hacer eso, algunos pequeños detalles, algunos detalles de pintura, bueno, en fin, hay algunas obritas menores, y después se va a colocar una protección a todas esas ventanitas que son para esa parte de su suelo. Claro. Se van a colocar todas unas protecciones de hierro porque, bueno, para que no se tire nada, para que no se meta nada adentro, por un problema bastante lógico, pero digo, son tareas menores, pero van a llevar unos 15 días, calculo yo unos 15 días, 20, porque a veces se complica una hora al aire libre. Pero sí, lo grueso, lo fundamental está listo. La parte del subsuelo es algo que, bueno, por ahora se va a limpiar, porque digamos que se han depositado materiales, bueno, se va a limpiar y por ahora se va a sellar, se va a poner un tablero eléctrico, obviamente para poder tomar energía, pero digamos, va a ser una obra que se va a terminar en la segunda etapa. Bien. Porque eso eran vestuarios, los baños, bueno, pero hay que resolver el tema del funcionamiento de los baños, etcétera, etcétera. Y es una obra que no en este momento, sino en una segunda etapa se va a completar. Bien, bueno, en el panorama de obras podríamos incluir también ahí el SEC 802, que tengo entendido que está muy próximo, ¿no?, a concluirse. Sí, el SEC estamos apuntando todos los detalles, que a veces los detalles de terminación son los más complicados, porque parece que no falta nada y a veces lleva un poco de tiempo, pero sí, la idea es que en agosto, no digo los primeros días, pero en el mes de agosto, más sobre fin del mes, esté terminada completamente, ya estamos con las inspecciones de gas, en fin, estamos en todos los últimos detalles, más detalles que cosas grandes, pero bueno, es una obra realmente muy, muy importante para el barrio, de una envergadura realmente que sobresale, podríamos decir, que es muy, muy notoria, muy significativa, y yo creo que puede ser un punto de potenciar ese barrio. Claro. Ese barrio ya tiene la situación de las cloacas solucionadas, ¿no? Porque recuerdo que en su momento se había hecho la red domiciliaria, pero faltaba una estación de bombeo, tengo entendido, para poder sacar lo que quedaba dentro de esa red, ¿no? Sí, no, estaba hecho más o menos en un 20-30%. Tuvimos 3 años para terminarla. Claro. El 16, 17 y 18, como le decía. Porque se extendió a todo el barrio, ¿no? Claro. Incluye la planta de bombeo, como vos decís, y por supuesto el SEC se va a conectar a cloaca, ¿no? Claro. Las cloacas están funcionando por lo menos desde hace un año, o sea, diría, no, antes de la pandemia. Un año antes de la pandemia. Es decir, uno de la pandemia perdió un poco la referencia de tiempo. Sí, es cierto. Pero sí, llevó un poco de tiempo porque está extendido en todo el barrio. Claro. Entonces, bueno, eso está funcionando, como bien lo dijiste. Y después lo que hay, te digo, porque es importante, nosotros estamos gestionando ya a un paso de concreción bastante cercano, es otro financiamiento que se llama Preinvac, bueno, eso es no sé exactamente bien, viste que ahora ponen todos nombres y después hacen una unión
de cómo es el nombre del programa, y bueno, pero la forma reducida de ese nombre es Preinva. Bueno, ese programa, que es bastante parecido a lo que es el Fondo de Infraestructura, nosotros ahí colocamos 3 obras. Unas son 8 cuadras de cordón cuneta en Obrien, otras son 6 cuadras de cordón cuneta en Mechita, y después hay un saldo que para hacer 236 luminarias de LED, que seguimos con los recambios de LED. Claro. De a poco lo vamos avanzando con eso también. Con eso estamos en el proceso de la firma, después tiene que pasar por el Consejo Deliberante, pero está muy avanzado. Está avanzado, claro. O sea, está aprobado, digamos, está aprobado por la provincia. Bien. El O dato sea, más está importante, la papota, está la papota, Fabio, claro, para poder hacerlo. Claro, está aprobado. Ahora, por supuesto, pues todavía le faltan trámites administrativos, pero bueno, lo importante es que lo han aprobado, así que lo adelanto como porque es algo que ya está, digamos. Te entiendo. No es una ilusión, no es que es un proyecto a realizar, sino que es un proyecto presentado y aprobado por la provincia de Buenos Aires.